Una frase famosa que decía mi abuelo es que todo esto antes era campo, pues igual sucedió con el Imperio Maurya, que partiendo de una India llena de reinos y tribus independientes, consiguió alzarse un imperio que unificó casi todo el subcontinente indio. Partiendo de la base, alrededor del 322 a.C., el antecesor Chandragupta Maurya, junto con un consejero llamado Chanakya, derrocó a la dinastía Nanda de la zona y comenzó un nuevo periodo en la zona. Asimismo, aprovechó la muerte de Alejandro Magno para atacar al Imperio Macedonio y a sus diácodos, como los que mencionamos en nuestro vídeo sobre Mesopotamia, por si os interesa el tema y queréis más información. No solo dominaban la fuerza, Maurya también tenía el don de la palabra. Así consiguió doblegar a personajes como Seleuco I Nicátor, con tratados tentadores para conservar sus dominios y futuras expansiones. Los territorios de este imperio abarcaban desde el Himalaya en el norte hasta el Deccan en el sur, así como desde el río Indo en el oeste hasta el Bengala en el este. Como comentamos antes, la batalla no era su único fuerte. También poseían un sistema político centralizado y organizado, que les permitía una muy buena administración y división territorial, además de una buena gestión de impuestos y de recursos, como la administración del colosal ejército que poseían. Sin embargo, su máximo esplendor fue alcanzado con el emperador Asoka el Grande, pero no como todos esperarían. Como todo emperador que se precie, Asoka fue un líder temido y con mano de hierro, y que participó en diversas batallas con una violencia extrema, pero lo que sucedió en Kalinga fue difícil de superar. Kalinga fue una zona rica y poderosa, muy tentadora para cualquier emperador del momento, pero también fuertemente defendida. Cargando con todo, Asoka se hizo con la victoria, pero tras ver el reguero de cadáveres y ruinas que dejó aquella batalla, lo empujaron a un punto de inflexión, en el que terminó adoptando el budismo y lo promovió por la India y sus cercanías. Con un nuevo y renovado líder tanto político como espiritual, se crearon multitud de infraestructuras como hospitales, carreteras o refugios, así como se fomentó la economía y las relaciones comerciales, con pueblos conocidos como los eleucidas, y otros más adversos como los chinos, los árabes o los griegos. Pero todo lo bueno acaba, y aunque Asoka se redimió con su pueblo, sus sucesores no fueron igual de competentes, por lo que surgieron rebeliones locales, y se desmoronó la unidad y la cadena de mando, hasta que en el año 185 a.C., el último emperador Maurya, Brihadrata, fue asesinado por su comandante, Pushyamitra Shunga, y quien originó la dinastía Shunga, dándole el golpe de gracia al Imperio Maurya. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.